y hemos querido pues, conversar con él porque hay un tema que está, digamos, ahora en el tapete. ¿Ya? Tiene que ver justamente con lo que sería esta nueva normalidad que vamos a enfrentar, porque definitivamente yo dudo, y esto es ya algo personal, yo dudo que volvamos a la normalidad de antes. Digamos, cuando estamos hablando de flexibilización de la cuarentena, flexibilización de las medidas de contingencia, ya vemos que en algunos países se han abierto, luego de todo lo que ha sido este tema del coronavirus, pero yo dudo que realmente vayamos a tener esa normalidad de antes. Primero, te pregunto, Jack, ¿cómo enfrentar esta situación y cómo entender realmente que es una nueva normalidad? Tú sabes que yo creo que lo primero, y me está pasando a mí, ¿no? Desapego sería la palabra importante. Ahora, es gracioso, pero hay personas que quieren, yo escucho, ¿no? Me dedico a eso, soy coach, y cuando yo escucho que hay personas que están locos por volver a su antigua normalidad, me da un poco de risa porque no se han dado cuenta que esto no va a volver a ser lo mismo de antes. Exacto. Porque estamos muy vulnerables. O sea, realmente esto lo que demostró es que somos muy frágiles y hay un grupo de personas que yo escucho que están muy apegadas a volver a la estructura anterior. Y además yo siento que la estructura anterior no era una estructura muy válida ni equilibrada, porque muchas de esas mismas personas yo las escuchaba decir que querían tiempo para ellos mismos, que querían tiempo para estar en su casa, con su familia, y ahora que lo tienen, no quieren. Entonces, esa contradicción la veo. Hay un gran apego por esa estructura, pero yo creo que va a haber como un proceso de duelo, Sergio. Y cuando tú haces un proceso de duelo, tú tienes que tener una parte donde te superas la resistencia, que va a haber, la negación, porque no va a ser lo mismo de antes. Entras después en algo como desapego, una autonegociación contigo, para luego entrar en la parte de aceptación. Yo creo que vamos a una estructura nueva, donde vamos a estar trabajando más desde casa Sí. y donde obviamente el contacto físico, que es algo que a los latinos nos gusta mucho, como el abrazo, el beso, el tocarnos, eso va a disminuir. Sabes que yo con mucha humildad te digo que antes me burlaba un poco de la cantidad de personas asiáticas que yo veía en los aeropuertos en la costa este de Estados Unidos con tapabocas o en aeropuertos básicamente de la zona centroamericana y yo decía, ¿por qué andan con tanto tapabocas? Qué exagerados en los Sí. aviones, en los aeropuertos. Yo creo que vamos a eso hasta que esto esté mucho más claro, hasta que haya una vacuna, por ejemplo, pero estamos igual muy frágiles expuestos a eso de nuevo. Entonces Ahora, vamos a una estructura de casa. ya que hablas de esa nueva normalidad o de, digamos, de estas nuevas maneras de vivir, de trabajar, ¿no? Esto también creo que va de alguna forma a ayudar a algunas empresas a ver el trabajo o ver los negocios desde otra óptica. Puede incluso abaratar los gastos de muchas empresas, pero también muchas personas van a quedarse sin trabajo y van a tener que, bueno, reinventarse. Yo sé que tú manejas mucho ese tema de la resiliencia. Creo que es importante también ver cómo insertamos en una nueva forma, bueno, en un nuevo estilo de vida, porque es un nuevo estilo de vida que nos ha tocado vivir. Ya tenemos unos cuantos meses en esto y no sabemos cuándo, si es que realmente llegaremos a tener la vida de antes. Como ya hablamos, pues creo que va a ser muy difícil, va a haber una nueva realidad, es totalmente una nueva vida. Tú sabes, Sergio, que, tú sabes que la resiliencia es capacidad de sobreponerme, ¿no? Y sobre una crisis. Aunque yo en la definición le agrego que necesitamos no solo sobreponernos, sino tomar una acción correctiva o aprender de esa crisis. Muchas personas dependían de sus trabajos. Y ahora obviamente el emprendimiento yo creo que va a ser algo que va a comenzar de nuevo. Otra cosa, yo veía que muchos jefes no querían, no les gustaba el teletrabajo porque tenían esos síndromes de control pasados, donde pensaban que tenían que ver al empleado 10, 12 horas en la oficina, pero no se dan cuenta que ahora desde la casa trabajamos más que en la oficina. Sí, es Porque correcto. tenemos otro tipo de distractores y las personas por ese sentido de culpa mal manejado piensan que hay que trabajar más porque está en la Sí, casa, ¿no? Entonces, ya algunos jefes o algunas personas dueñas de empresas se están dando cuenta que el teletrabajo es una muy buena opción. Además, abarata costo porque vamos a tener que reducir los espacios físicos. Y yo creo que mucho del real estate en el tema inmobiliario ejecutivo, la parte corporativa va a bajar de precio.
¿Por qué? Porque la oferta va a subir y la demanda va a bajar. Claro. Mucha gente se está acostumbrando a trabajar en casa. Tengo conocidos y miembros de mi familia, no solo aquí en Estados Unidos, sino, por ejemplo, tengo 2 hermanos en Alemania que me hablan que ya desde los trabajos les están pidiendo días para estar en casa y días para ir a la oficina para alternar. Okay. Si eso va a ese movimiento, nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a estar más en casa y obviamente desafiarnos un poco con los distractores habituales que hay en casa. Y ahí es donde viene la resiliencia. Si logro aprender de eso y si logro equilibrar mi vida de nuevo, pero ya ahora estando en casa. Sabes que yo lo veo, ya que hablas de temas, digamos, personales, lo veo mucho con mi hijo mayor. Él trabaja desde casa ya desde hace un tiempo y él se ha fijado incluso, bueno, él tiene sus horarios específicos. Él se levanta a una hora determinada, se dedica un tiempo para hacer sus ejercicios, luego se monta, digamos, en su trabajo, en lo que él trabaja mucho con cuestiones de diseño y todo este tema. Tiene un tiempo determinado y me llama la atención porque él tiene incluso horarios para descansar. O sea, él dice, llego hasta determinada hora, no, verdad que no me sé los horarios específicos, pero yo dedico media hora, 45 minutos para descansar, qué sé yo, tomarme un café, distraerme, caminar, ver. Creo que es lo que veo en él, que lo viene adaptando desde hace un tiempo, es lo que yo estoy viendo que es lo que pudiera hacer ese trabajo desde casa de ahora en adelante, ¿no? Es una nueva manera incluso de... otra cosa que me llama la atención es que él coloca su teléfono, su distractor principal, que son las redes sociales, el teléfono, bien lejos de donde él trabaja. O sea, hace cosas que yo digo, wow, es increíble lo que este joven hace y es un ejemplo, digamos, para mí y para muchos, ¿no? Pues es lo que debemos, es el deber ser para, digamos, bueno, es un millennial y entonces está viendo las cosas desde otra óptica ya. Tú sabes que él está haciendo 3 cosas que es lo que se recomienda para todo lo que es teletrabajo. Y si lo está haciendo por una forma instintiva o de sentido común, tu hijo es bien inteligente. Primera cosa, él hizo una rutina. Porque así como tú te vas al trabajo, tú tienes que hacer tu rutina en casa. Levantarte, bañarte, establecer horarios, hacer ejercicio, etcétera. Eso es parte de la rutina. No mucha gente tiene rutinas porque a veces no nos gusta mucho planificar, pero Sí. en esta etapa de teletrabajo, si no planificas una rutina que sea productiva, no vas a ser eficiente. La segunda cosa que él está haciendo es lo que se llama pausas administradas. El Laboratorio de Psicología Social de MIT en el 2007 hizo un estudio, Sergio, de que cada 90 minutos hay que hacer una pausa de aproximadamente 15 minutos como para hackear un poco el cerebro. ¿Sabes? Caminar, respirar, quizás ver algo de televisión, comerte un snack, porque eso aumenta, en ese estudio aumentaba la productividad 8%. Estamos hablando de casi un 10%. Y lo dice el MIT, no lo decimos Claro. nosotros. Y te digo algo más. La directora de investigación médica del laboratorio Celay Lilly en México me di cuenta que su computador cada 90 minutos le daba un aviso y se apagaba. Es parte del sistema de la empresa que si tú ya tienes más de 90 minutos sentado frente a tu computador, el mismo sistema se apaga. Ellos lo programaron para cuidar al empleado o al colaborador, ¿no? O sea que tu hijo hace eso también. Y la tercera cosa que hace tu hijo es que el distractor principal le coloca un límite. Si nosotros no colocamos los distractores principales aparte, vamos a tener problemas. Yo hago una vez al mes un ayuno digital, Sergio. Un ayuno digital. A ver. Sí. Ojo, y yo no lo inventé, yo lo leí que Jeff Bezos lo hacía. Okay. Lo hacía. Y si es el hombre más rico del mundo y lo hace, algo debe tener de inteligente el tipo. Okay. Entonces, me sorprendió que él una vez al mes él apaga totalmente todo su acceso a lo digital. Redes, emails y todo. Y es un día para él de naturaleza y creatividad. Pero van acá, espérate un momentico, eso de ayuno digital es intenso, porque yo te digo, yo dejo el teléfono a un lado un rato y cuando vuelvo a tenerlo, eso se llena de correos, mensajes y yo digo, wow, me quedé atrás. A menos que avises a la gente con tiempo para que eso no suceda. Voy a comenzar un ayuno digital, no me molesten. No, imposible, Jack. A ver, es que estamos tan atados a esto que es muy difícil. A ver, eso forma parte también de lo que nos toca vivir en yo lo hago por horas.
A veces lo llevo un día, pero a veces 12 horas apago el teléfono y esas 12 horas hago caminata, naturaleza, leer. Claro, claro. Exacto. Yo también lo hago, digamos, momentáneamente, mientras hago un poco de ejercicio, me abstengo, digamos, tengo esa abstención por un rato, pero es inevitable cuando vuelvo, bueno, pues eso, bueno, también nuestro trabajo es diferente, es un trabajo Claro. que es el día a día, es el acontecer, y entonces, bueno, uno tiene que estar como muy, muy al tanto, pero sí hago, digo, no, hay que parar, porque de verdad que también, si no, uno se vuelve loco, ya. O Yo sea, paro porque es como mi mente está tan saturada y sí, ahora como todo el teletrabajo va a ir por lo digital, entonces digo, yo tengo que parar aunque sea unas horas, lo hice de sábado a domingo, ok. o sea, paré 12 horas Y te fue completas bien. y me fue muy bien, porque en realidad mi cerebro se calmó, porque cuando ya estamos saturados también nos ponemos un poco obstinados, Sergio, Sí, y nos empezamos a poner pesados y las personas que pagan el precio de eso son los que están alrededor nuestro, ¿no? sí, Entonces, sí. para bajar un poco la tensión de casa, porque eso está ocurriendo también, es mejor hacer de vez en cuando ciertos ayunos, y ayunos no solamente de lo digital, a veces ayunos de silencio, o Claro. sea, estar en silencio un poco, porque el teletrabajo obliga a que tú estés más tiempo en casa y si convives con personas, se hace más complicada la convivencia. Ahora, fíjate tú, Jack, una gran cantidad de nuestros seguidores viven en Venezuela, un país donde el acceso a las telecomunicaciones es muy difícil, ¿no? Entonces dices, ajá, buenísima, la idea es excelente y funciona en países como los que estamos viviendo nosotros, Estados Unidos, quizás Europa, pero en países como Venezuela u otros países de Latinoamérica donde el acceso a Internet es tan complicado, eh, va a haber, me imagino, otro tipo de manejo de este tipo de teletrabajo, ¿no? Yo creo Sí, que... tú sabes que algo que he observado, porque tengo personas que trabajan conmigo que viven en Venezuela, que nosotros antes, por ejemplo, que documentábamos mucha información en un drive o en una nube, ya a veces no lo podemos hacer porque no tiene la conexión en línea, no es permanente, es intermitente, entonces toca ahora trabajar más offline para luego cuando estés online hacer el trabajo en conjunto, ¿no? Mucho teléfono, porque especialmente con Venezuela, si las señales de internet son malas en las ciudades, dependiendo de la ciudad, ¿no? Eso va a complicar mucho la forma en que los venezolanos trabajan, porque muchos venezolanos están trabajando haciendo consultoría y apoyo técnico desde Venezuela al exterior. Y al no tener un buen servicio de internet se le va a complicar un poco el teletrabajo también. Sí. No, y también agota, ¿sabes? Sí. Porque la gente dice, bueno, estoy subiendo, por ejemplo, algún correo, te estoy enviando algo, un archivo, y el archivo es pesado, imagínate, eso genera hasta angustia, porque, Sí. wow, se pierde mucho trabajo, se pierde tiempo, y eso efectivamente, como te decía, agota, ¿no? Agota y hasta puedes hasta tirar la toalla. Es un tema muy, muy, muy particular también. Estar online estresa. Estar en línea. Todo este tema que he leído artículos acerca de cómo el Zoom en exceso afecta también un poco y produce estrés por el nivel de concentración que necesitas tener, la rapidez que tiene que tener la reunión para no estar tanto tiempo sentado. Eso va a cambiar nuestra forma de trabajar y hay que ser resiliente, hay que adaptarse y manejarlo. Ahora, Jack, por supuesto, esto sería la nueva normalidad. Y realmente el ser humano está adaptado para enfrentarse a nuevas normalidades, por llamarlo de alguna forma. Nosotros naturalmente en nuestro ADN tenemos la transformación como algo habitual. Si tú Exacto, ves a un niño, el niño empieza a gatear y él empieza a aprender psicomotoramente cómo es su cuerpo, ¿no? Y exacto. se empieza a dar cuenta que tiene manos, brazos, que tiene que apoyarse, se cae, se levanta. O sea, el niño por naturaleza es resiliente. El problema es que por el tema de la sobreprotección de los padres, el niño olvida que es resiliente. Entonces le toma después de la adolescencia quizás entender a través de un proceso de ensayo y error y de las lecciones que obviamente vivimos, entender que podemos superar las crisis de nuevo. Y el venezolano es resiliente Sí, cómo por no, naturaleza. por Mira, naturaleza. nuestra capacidad de manejar las crisis y los desafíos es muy Bueno, grande. lo vemos sobre todo con los migrantes, que Sí, muchos salieron de su país, venían de hacer una cosa, comienzan a hacer otra,
y se acostumbra a esa nueva realidad se adecúa a esa nueva realidad y comienza una nueva vida y por supuesto con nuevos proyectos y nuevos sueños, nuevas ilusiones. Porque el emigrante vive el proceso de duelo. Ahora, la clave para ser resiliente es ser flexible, ser adaptable y tener como una conexión con tu fortaleza interior. Flexible y adaptable podemos ser porque, bueno, no tenemos otra dinámica y es la que está presente. A veces se nos olvida un poco la fortaleza interior, requerimos como reconectarnos con nuestra autoestima de nuevo y obviamente tener fe, tener algo jerárquico, Dios, el universo, como lo quieran llamar, donde poner nuestra fe y nuestra creencia. Yo creo que cuando practicamos esas tres cualidades, nos va mucho mejor. La clave es si aprendo de eso. Y al venezolano le cuesta emigrar por eso, porque retrasa o resiste el aprendizaje que hay detrás de ese proceso de emigrar, ¿no? Yo creo que nos fortalece, esa es la parte que olvidamos. Ahora, Jack, un poco para ir como que irse buscándole un resumen de todo esto, estamos realmente viviendo esa nueva normalidad de la que yo hablo, estamos viviendo o vamos a vivirla. Yo creo que todo parece indicar que es así, que vamos Sí. a estar en una situación totalmente diferente a la que teníamos. O sea, lo que te quiero preguntar, ¿vamos a volver atrás o vamos a a un nuevo futuro? El porcentaje de la población que vuelva atrás le va a ir muy mal, porque la nueva realidad se impone. Y si se impone, el que no se adapte o sea flexible a esa nueva realidad no va a poder mantener quizá los mismos niveles de productividad o eficiencia que tenía antes. Las empresas igual. Las empresas que no maduren esto y quieran volver atrás, yo creo que van a desaparecer. Nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a abrir todo de nuevo y salgamos a la calle. Vamos a ver muchos restaurantes que no van a estar. Bueno, ya cines se han declarado en quiebra. O sea, ya esto va a transformarse en algo mucho más fuerte. Y ahí es donde si no aprendemos de lo que va a ser obvio, nos vamos a quedar atrapados en el pasado y el apego al pasado es lo que no nos va a permitir ser resilientes. Yo creo que el que logre madurar esto le va a ir muy bien. Exactamente. Muy bien. Fíjate tú, por ejemplo, aquí preguntas que nos hacen los amigos que nos están viendo. Por ejemplo, te hacen esta consulta. ¿Qué opinión tienes sobre el tema de que los niños continúen recibiendo clases online? También esto va a cambiar, porque las clases pueden llegar a ser también las actividades escolares híbridas, ¿no? Algunas serán presenciales, otras serán pues online. De hecho, últimamente he visto hasta el acto de graduaciones online. Eso sí, wow, yo lo veo y yo digo, no, qué fuerte de verdad esta situación, tener que vivir tu acto, que es un momento cumbre, online. Dios. Hay dos cosas. Mira, Sí. todo está cambiando tan rápido que hacer pronósticos de muy a largo plazo es complicado, ¿no? Yo creo que los pronósticos que podemos hacer es muy corto plazo, ¿no? Entonces, pronósticos de un mes, quizás, aunque en un mes puede ser el cambio muy brusco. Tengo un muy buen amigo que es el dueño y director de un colegio Montessori en Ok, Bogotá. ok. Y tú sabes que para el colegio Montessori el contacto uno a uno y la interacción social es súper importante para el tema de la educación del niño. Él me estaba diciendo que muchas técnicas de educación van a tener que cambiar por el tema online, ¿no? Yo creo que vamos a ir a un híbrido semipresencial porque si no los colegios no van a sobrevivir, los Claro. kinderes no van a sobrevivir y bueno, ahí es donde va a estar el tema donde la población se va a tener que ser inmune y los mecanismos de protección y de higiene y cuidado van a tener que ser más firmes. Porque si al niño le quitas la interacción social y van a algo como homeschooling, eso va a ser grave porque mucha de la gente que hace homeschooling, porque hay mucha gente que lo hace, tiene al niño en actividades sociales como fútbol, pintura o arte o música y eso implica interacción con profesores, compañeros, etcétera. O sea, la interacción no va a desaparecer, pero vamos a estar en un alto nivel de riesgo que hay que cuidar mejor al niño. Eso va a No, ser complicado. y hablando de eso, incluso los deportes, yo creo que hasta vamos a tener o veremos una nueva orientación hacia los deportes, porque
creo que cambiarán también los deportes. Ojo, de pronto estamos hablando de algo como que muy futurista, pero puede ser así. Deportes, por ejemplo, el otro día me decía alguien, bueno, el golf se va a mantener. Claro, Porque claro. tú puedes jugarlo solo. Sí, pero fútbol, Los deportes de grupos rugby, van a tener que tener ciertas regulaciones de protección al jugador, porque en realidad los juegos individuales o los deportes individuales va a ser mucho más fácil, ¿no? Obviamente. Pero sí, van a tener que hacerse pruebas pre, post, juego, los mecanismos de aseo, eso va a ser difícil, pero yo creo que el ser humano lo maneja. Mira, si logramos manejar en 1900, en los primeros siglos del año, en la primera década del siglo pasado, la peste española y murieron, sí, murió casi el 15-20% de la población del mundo. sí. Entonces, ya tenemos que ir a otro lugar con esto. No, y que definitivamente la aparición de una vacuna va a colaborar con esto, porque si no se desaparecen incluso los grandes eventos públicos, conciertos, los mismos eventos deportivos. Imagínate, se suspendieron unas Olimpiadas, un evento histórico, tuvieron que posponerse, a ver si el próximo año llegan a darse, ojalá así sea. Sí, todo, bueno, imagino que la aparición de la vacuna colaborará y estoy seguro que eso va a aparecer de un momento a otro. Mientras tanto, que aparezca la solución más efectiva, que obviamente es la vacuna, yo creo que la gente lo que necesita entender, y en todos en general, es que esto es un ciclo. Y todo en la vida son ciclos. O sea, las personas que hacen resiliencia entienden que la vida es ciclos, que las crisis tienen un inicio y un término, y esta crisis va a tener un término. La clave es si yo descubro lo que llaman la bendición oculta detrás de la crisis. La bendición oculta es entender lo bonito que va a tener todo esto. El tiempo de compartir de la familia mejoró, la calidad de nuestra vida mejoró, porque estamos más tiempo en casa, comemos más saludable en casa, nos abrimos a aprender cosas nuevas. Hay muchas bendiciones ocultas que no estamos viendo y sí las hay, ¿oíste? Y Sí. desde a tu estilo de dormir, todo está cambiando. Si yo me enfoco en esa parte, va a ser mucho mejor. Si me enfoco en mantenerme en el dolor de la crisis y el apego por el duelo que estoy viviendo de romper la estructura del pasado, ahí sí voy a quedarme atrapado y no voy a ser resiliente. Así es.